¿Qué es un psicópata? Los términos sociópata o psicópata nos traen a menudo a la mente imágenes de individuos sádicamente violentos, tales como Ted Bundy o el personaje ficticio del Dr. Aníbal el caníbal Lecter en el libro y la película El silencio de los corderos, The Silence of the Lambs. Pero creo que los rasgos característicos que definen a los sociópatas cubren en verdad un espectro mucho más amplio de individuos de lo que la mayoría de nosotros podría siquiera llegar a imaginar. El sociópata es ese individuo verdaderamente absorbido en sí mismo sin conciencia ni sentimiento alguno hacia los demás y para quien las reglas sociales no tienen ningún significado. Yo creo que la gran mayoría de nosotros conoce o ha estado en contacto con individuos sociopáticos sin siquiera saberlo. Wendy Koenigsmann. ¿Qué es un psicópata? No se puede entender a los psicópatas en términos de retroceso o de desarrollo antisocial. Son simplemente individuos depravados moralmente que representan a los monstruos en nuestra sociedad. Son depredadores infrenables e imposibles de tratar en quienes la violencia es planeada, decidida y carente de emociones. Esta violencia continúa hasta que alcanza un tope alrededor de los 50 años, y luego disminuye. Su falta de emociones refleja un estado de desprendimiento, de audacia y posiblemente disociado, revelando un sistema nervioso autonómico bajo y una carencia de ansiedad. Es difícil decir qué es lo que los motiva, posiblemente el control y la dominación, dado que la historia de sus vidas no demostrará generalmente ningún lazo de muchos años con otros ni mucha rima en su razón, excepto el planeamiento de la violencia. Tienden a operar con una grandiosa conducta, una actitud pretenciosa, un apetito insaciable, y una tendencia hacia el sadismo. Su falta de temor es probablemente la característica prototípica, de base, o la hipótesis del poco miedo. Es útil pensar en ellos como si fueran vehículos de alta velocidad con frenos defectuosos. Ciertos desórdenes orgánicos del cerebro y sus desequilibrios hormonales imitan el estado de ánimo de un psicópata. Hay 4 subtipos diferentes de psicópatas. La distinción más antigua entre los tipos primario y secundario fue realizada por Clegley en 1941. Los psicópatas primarios no responden al castigo, a la aprehensión, a la tensión ni a la desaprobación. Parecen ser capaces de inhibir sus impulsos antisociales casi todo el tiempo, no debido a la conciencia, sino porque eso satisface su propósito en ese momento. Las palabras no parecieran tener el mismo significado para ellos que el que tienen para nosotros. En realidad, no se sabe si llegan a comprender el significado de sus propias palabras, una condición que Clegley llamó afasia semántica. No siguen ningún proyecto de vida, y parece como si fueran incapaces de experimentar cualquier tipo de emoción genuina. Los psicópatas secundarios son arriesgados, pero son individuos también más proclives a reaccionar frente a situaciones de estrés, guerreros, y propensos a la culpabilidad. Se exponen a más estrés que la persona promedio, pero son tan vulnerables al estrés como la persona promedio. Esto sugiere que no son completamente psicopáticos, puede ser debido a variaciones genéticas distintivas. Son gente audaz, aventurera y poco convencional que comenzó a establecer sus propias reglas de juego a temprana edad. Son conducidos fuertemente por un deseo de escapar o de evitar dolor, pero también son incapaces de resistir a la tentación. A medida que su ansiedad aumenta hacia un cierto objeto prohibido, su atracción hacia ella también se incrementa. Viven sus vidas dejándose llevar por el aliciente de la tentación. Tanto los psicópatas primarios como los secundarios están subdivididos en los psicópatas descontrolados. Son la clase de psicópatas que parecen enfadarse o enloquecerse más fácilmente y más a menudo que otros subtipos. Su frenesí se asemejará a un ataque de epilepsia. Por lo general son también hombres con impulsos sexuales increíblemente fuertes, capaces de hazañas asombrosas con su energía sexual, y aparentemente obsesionados por impulsos sexuales durante la gran parte de su vida que pasan despiertos. También parecerían estar caracterizados por ansias muy fuertes, como en la drogadicción, la cleptomanía, la pedofilia, cualquier tipo de indulgencia ilícita o ilegal. Les gusta la endorfina alta o acelerada del entusiasmo y de la toma de riesgos. El violador y asesino en serie conocido como el estrangulador de Boston era un psicópata de este tipo. Los psicópatas carismáticos son mentirosos, encantadores y atractivos. Por lo general están dotados de uno u otro talento, y lo utilizan a su favor para manipular a otros. Son generalmente compradores, y poseen una capacidad casi demoníaca de persuadir a otros para que abandonen todo lo que poseen, incluso hasta sus vidas. Los líderes de sectas o de cultos religiosos, por ejemplo, podrían ser psicópatas si conducen a sus seguidores a causar su propia muerte.
Este subtipo llega a menudo a creerse sus propias ficciones. Son irresistibles. Los sociópatas han existido siempre en formas diversas y en distinto grado. Se los ha conocido bajo diferentes nombres. Se los ha estudiado utilizando varias técnicas, y a través de los años se han encontrado varias causas a su enfermedad. Pero una cosa nunca varía. Todos los sociópatas poseen tres características en común. Son individuos muy egocéntricos, sin empatía hacia los demás, e incapaces de sentir remordimiento o culpa. El sociópata, de Sociopath, Rebecca Horton, abril 1999, a pesar de que el psicópata tiene gustos y preferencias, y afición por los placeres que la compañía humana puede traer, el análisis demuestra que es totalmente egocéntrico, y que valora a los otros solamente porque aumentan su propio placer o mejoran su estatus. Mientras que él no brinda ningún amor verdadero, es absolutamente capaz de inspirar amor a veces hasta fanático en los demás. Es por lo general superficialmente encantador y da muy seguido una impresión llamativa de poseer las cualidades humanas más nobles. Se hace de amigos fácilmente, y es muy manipulador, con su habilidad de palabras para salirse con la suya de cualquier apuro. A muchos psicópatas les encanta ser admirados y se regodean cuando los demás los adulan. La carencia de amor trae también aparejada la carencia de empatía. El psicópata es incapaz de sentir lástima por otros en situaciones desafortunadas o de ponerse en el lugar de otra persona, sin importar que haya lastimado o no a esta última. ¿Cómo ven los psicópatas al mundo? No solo codician las posesiones y el poder, sino que también sienten un placer especial al usurpar o quitarle a los otros, a un hermano simbólico, por ejemplo. Lo que puedan plagiar, estafar, y obtener mediante extorsión son frutos mucho más dulces de los que pueden ganar realizando de un trabajo honesto. Y una vez que han agotado todo lo que pueden de una fuente, se vuelcan hacia otra para explotarla, chuparle la sangre, y después echarla a un lado. Su placer al causarle desgracia de otros es insaciable. Utilizan a la gente como medio para alcanzar un fin. Esta última debe ser subordinada y degradada de modo tal que los antisociales puedan justificarse y las causas de este desorden sociopático han sido reducidas a varios factores a través de la investigación. Se cree que una de las principales causas del comportamiento sociopático son anormalidades neurológicas, principalmente en el lóbulo frontal del cerebro. Esta área también se relaciona con el condicionamiento del miedo. La actividad anormal anatómica o química dentro de esta área del cerebro puede ser causada por un crecimiento anormal, posiblemente genético, una enfermedad cerebral, o alguna lesión. Esta teoría ha sido sostenida por mucha investigación usando la tomografía por emisión de positrones, TEP, que muestra de manera visual la actividad metabólica de las neuronas dentro del cerebro, Sabatini, 1998. Se sabe desde hace ya bastante tiempo que las amígdalas, dos regiones pequeñas ubicadas cerca de la base del cerebro, afectan a la agresión, la sexualidad y la imprudencia. Recientemente, también han demostrado afectar a la manera en que la gente interpreta las emociones de otras personas. Un daño sutil en las amígdalas puede explicar muchas de las características de los psicópatas, incluyendo la dificultad de comunicar emocionalmente con ellos. Puede ser que simplemente no puedan ver emociones en los otros. ¿Está usted casado con un psicópata? ¿Are you married to a psychopath? El psicópata es un manipulador, que sabe exactamente lo que nos mueve y cómo manipular e influenciar nuestros sentimientos. Poseen el talento de ver dónde hay mujeres amables, cariñosas. La mímica es a menudo utilizada para convencer a los otros de que el psicópata es un ser humano normal. Él hace esto para crear una falsa empatía con su víctima. El psicópata intentará hacerle creer a usted que tiene emociones normales, contando alguna historia triste o profesando experiencias profundas, conmovedoras. La verdad es que la mayoría de los psicópatas pasan por la vida como en una incubadora, emocionados por poca gente y sin sentir ninguna verdadera compasión hacia los demás. Pero mentirán para convencerlo de que poseen emociones normales. El factor de la compasión es una razón por la cual las víctimas se enamoran a menudo de esta pobre gente. La mentira para el psicópata es como la respiración. Cuando se los pilla en alguna mentira y que son desafiados, inventan nuevas mentiras, y no les importa ser descubiertos. Como Hart plantea. La mentira, el engaño, y la manipulación son talentos naturales en los psicópatas y cuando son pillados en alguna mentira o desafiados con la verdad, rara vez quedan perplejos o desconcertados, cambian simplemente sus historias o procuran remoldar los hechos de modo que parezcan constantes con respecto a la mentira. El resultado es una serie de declaraciones contradictorias y un oyente profundamente confundido. Hart.
A menudo, su comportamiento sirve para confundir y para reprimir a sus víctimas, o para influenciar a cualquier persona que llegue a escuchar la versión del psicópata sobre la historia. La manipulación es la clave de sus conquistas, y la mentira es una forma de alcanzar esto. Un ejemplo casi divertido de cómo mienten los psicópatas puede ser el de un hombre cuyas huellas fueron descubiertas en la escena del crimen. No, ese no es mi pie, dijo, aunque todos sabían que estaba mintiendo. Así es como los psicópatas operan. Negarán la realidad hasta que sus víctimas sufran de una crisis nerviosa. A menudo, el psicópata se volteará hacia la víctima y afirmará que éste está soñando y que posee un desequilibrio mental. El psicópata se distrae e impresiona principalmente por su propia representación ostentosa de sí mismo, lo que lo conduce muy seguido a decir involuntariamente a la gente cosas que lo llevan a su detección. A menudo se olvidan de las mentiras que dijeron y cuentan historias contradictorias, lo que hace que el que lo escucha se pregunte si el psicópata está loco, aunque en este caso no lo está realmente, solo ha olvidado las mentiras que ha dicho. Lo más asombroso, sin embargo, es su memoria selectiva. Puede que un psicópata no recuerde las promesas que le hizo ayer a usted, pero recordará algo del pasado si satisface de alguna manera sus propósitos. Frecuentemente hacen esto siempre que se los confronta o se los pide en una mentira. La mayoría de los psicópatas son muy arrogantes y engreídos. Sin embargo, cuando tratan de encantar a una víctima potencial, dicen las cosas correctas en el momento debido y le hacen creer que son almas buenas y generosas. No siempre, pero a menudo. La verdad es que los psicópatas no son altruistas y realmente no les importan las amistades ni los lazos. Guggenbull, Craig declara que son muy talentosos para aparentar ser mucho más humildes que la persona promedio, pero que difícilmente lo son. Algunos también pueden fingir preocupación por los estratos sociales bajos y manifiestan que están del lado de los más débiles, los pobres, y así sucesivamente. Un psicópata puede afirmar, por ejemplo, si es de una clase socioeconómica baja, que las personas ricas le desagradan profundamente, pero a la vez, por dentro anhela y envidia lo que tienen. Es como el narcisista, deseando reflejar una imagen falsa de sí mismo a través de sus pertenencias. Entre sus pertenencias están incluidos los seres humanos. Novias, esposas e hijos. Algunos psicópatas pueden ser muy cariñosos con los animales, contrariamente a la opinión general, pero los siguen viendo como objetos en relación con ellos mismos. Por lo general, la mayoría de los psicópatas se jactarán infinitamente de sus hazañas y de las cosas malas que han hecho. A esto se le llama a menudo una señal de alerta, que prevendrá a las almas cuidadosas, pero mucho más frecuentemente que lo contrario, la mujer que está fascinada con él no escuchará a la razón, así y todo otros que lo conozcan la adviertan sobre su comportamiento pasado. ¿Por qué? Una vez más, porque el psicópata la hace sentir tan especial. Por favor, señoras, si están comprometidas con un hombre así, deben aceptar el hecho de que esa no es su verdadera personalidad. Solo está jugando un papel para ustedes. El Dr. Black afirma que una de las señales más obvias de psicopatía es la manera en que el psicópata se jacta de sus experiencias, sin importar cuán desagradables sean y su comodidad aparente con respecto a su comportamiento pervertido, la tranquilidad con la cual habla de romper cada regla, concuerda con la psicopatía. Black, 68. El psicópata está lleno de codicia por dentro, relacionándose con el mundo a través del poder, aunque, como dije, por fuera puede afirmar estar del lado de los desafortunados o de los oprimidos. Yo conocí a uno a quien le gustaba repetir frases como tienen que dejar de oprimir a mis hermanos, pero eso no significaba nada para él. De hecho era racista. El psicópata se identifica también a menudo a sí mismo como revolucionario. Por otro lado, el psicópata también presenta muy seguido una imagen de sí mismo como el antihéroe deprimido, del tipo de su propio peor enemigo, y a algunos les gusta verse a sí mismos como lobos solitarios. El psicópata puede incluso afirmar que es sensible y profundo, pero por dentro no es nada más que vacío y codicia. Si el psicópata es consciente o no de su conducta, es algo que se debate a menudo. Yo creo que los psicópatas normalmente saben exactamente lo que están haciendo, aunque otros sugieren que los psicópatas nacen, no se hacen. Yo creo que la psicopatía es principalmente genética. Un hijo con un padre psicópata frecuentemente será psicópata también, especialmente si el padre era abusivo o abandonó a la familia también. Como ya se mencionó, los psicópatas a menudo afirman decidirse por la segunda mejor opción, la de ser su propio peor enemigo, y entonces piensan que merecen algo mejor.
Esto puede ser manifestado en la manera en que buscan el poder a través del dinero, es decir, bienes materiales, manipulación y o tratando a las personas como objetos. Teniendo un comportamiento tal, el psicópata está también tratando de vengarse de la sociedad y del mundo, para poder obtener una retribución. Pasarán toda su vida haciendo esto, ya sean ricos o pobres, o cualquiera que sea su situación social, aunque estudios han mostrado que a menudo vienen de un nivel socioeconómico y o estatus social empobrecido o bajo. En uno de los estudios del Dr. Donald Black, muchos de los hombres eran en su gran mayoría blancos, de clase trabajadora y media baja, y casados, y la mayoría no se habían graduado de la escuela secundaria. Permítanme añadir que a pesar de los estudios del Dr. Black, los psicópatas pueden existir en cualquier clase social. No se dejen engañar. También me gustaría señalar que estaré usando él para el término de psicópata en todo este videoprograma. Pero que no se olvide, sí, que las psicópatas también existen. Sin embargo, de acuerdo con la sexta edición de Abnormal Behavior, Comportamiento Anormal, impresa en el 2000 por 3 profesores hombres, David, Drall, y Stanley Shu, los índices sí varían por género. En su excelente texto hay incluido un reporte realizado por la Asociación de Psiquiatría Americana que dice que la estimación general es del 3% en los hombres, y de menos del 1% en las mujeres. Personality Disorders and Impulse Control Disorders, Trastornos de la personalidad y trastornos de control de impulsos, página 238. Lo que es muy inquietante acerca de los psicópatas, además de que se sienten con derecho y poder sobre todo, es la completa carencia de empatía hacia las personas normales, ya que los psicópatas antisociales parecen carecer de conciencia moral, sintiendo poca o nada de empatía por las personas cuyas vidas afectan, y el antisocial resiste sin esfuerzo a toda regulación, incapaz de ver más allá de su interés personal o de adoptar estándares de lo correcto contra lo erróneo. Black, Shigi. No todos los psicópatas son inadaptados sociales sin educación y pobres. Algunos de ellos son bastante atractivos y tienen buenas profesiones, y usan esto aún más para su beneficio. Echen un vistazo a Ted Bundy. Una vez, la madre de un amigo fue a una cita doble con él y afirmó que era una persona extremadamente agradable. Su madre dijo que era el mejor hijo que una madre podría llegar a tener. Aparentemente Bundy era bastante apuesto, lo que lo hacía aún más peligroso. Así que no todos los psicópatas están arruinados, o son de clase baja o expulsados de la escuela, hay varios que también trabajan en ocupaciones profesionales. El hecho es que hay más psicópatas que provienen de sectores humildes que los que no. Nota. La afirmación de Black, de que más psicópatas parecen provenir de contextos pobres parece estar siendo revisada. De hecho, Black no parece comprender verdaderamente en su totalidad la diferencia entre psicopatía y desorden de la personalidad antisocial. Como Robert Harlow señala, sí, hay muchos psicópatas que también son antisociales, pero parece haber muchísimos más entre ellos que nunca serían clasificados como antisociales o sociopáticos en un artículo reciente, Construct Validity of Psychopathy in a Community Sample. A Nomological Net Approach, validez conceptualizada de la psicopatía en una muestra de la comunidad. Un enfoque neto teórico, Salekin, Tropst, Kryukova, Journal of Personality Disorders, revista sobre los trastornos de la personalidad, 15, 5, M425, 441, 2001, el autor afirma que la psicopatía, tal como fue concebida originariamente por Clegley, 1941, no se limita al hecho de involucrarse en actividades ilegales, sino que también abarca características de la personalidad tales como la manipulación, la falta de sinceridad, el egocentrismo, y la falta de sentimiento de culpa, características que se encuentran claramente presentes en criminales, pero también en cónyuges, padres, jefes, abogados, políticos y directores ejecutivos, por nombrar solamente algunos. Bursten, 1973. Stewart, 1991. Nuestro propio examen de la prevalencia de la psicopatía dentro de una población universitaria sugirió que quizás el 5% o más de esta muestra podría ser estimado como psicopático, si bien la gran mayoría de ellos son hombres, más de 1 de 10 versus aproximadamente 1 de 100 mujeres. Como tal, la psicopatía podría estar caracterizada como consistiendo en una tendencia hacia ambos el dominio y la frialdad. Wiggins, 1995, resumiendo varios hallazgos previos y indica que tales individuos son propensos a enfadarse y a molestarse, y que están dispuestos a explotar a otros. Son arrogantes, manipuladores, cínicos, exhibicionistas, maquiavélicos, vengativos, buscando causar sensación y siempre un beneficio personal.
Con respecto a sus pautas de intercambio social, FOA y FOA, 1974, se atribuyen el amor y el estatus a sí mismos, viéndose como altamente respetables e importantes, pero no prescriben ni amor ni estatus a los demás, ya que los ven como indignos e insignificantes. Esta caracterización concuerda claramente con la esencia de la psicopatía tal como es descrita comúnmente. La investigación actual buscaba responder a algunas preguntas básicas sobre las características psicológicas de la psicopatía en contextos no forenses y haciendo esto hemos vuelto al énfasis original de Cleckley, 1941, sobre la psicopatía como un estilo de la personalidad no solo presente entre los criminales, sino también en personas exitosas en la sociedad. Lo que queda claro de nuestros hallazgos es que las medidas de la psicopatía han convergido en un prototipo de la psicopatía que implica una combinación de características interpersonales dominantes y frías. B. La psicopatía sí existe en la comunidad y en una tasa quizás más elevada que lo esperado. Y C. La psicopatía parece coincidir poco con los trastornos de la personalidad excepto por los trastornos de la personalidad antisocial. Y está claro que en donde mucho más trabajo se necesita hacer, es en entender qué factores diferencian al psicópata constante, aunque quizás no constante moralmente, del psicópata que infringe la ley. Dicha investigación necesita sin ninguna duda que se utilicen muchos más casos no forenses de lo que ha sido habitual en el pasado. En resumen, si desea aprender algo sobre la psicopatía, no lea a Black. El único tipo de psicópatas que estudió fueron los fracasos, los que terminaron en la cárcel o en hospitales psiquiátricos. Tenga esto presente a medida que continúe escuchando este video programa de la granja humana de Hopkins. Además, no todos los psicópatas son tranquilos y serenos. Algunos de ellos parecen extraños o inadaptados, y su comportamiento puede ser excéntrico o inusual. Creo que esto es lo que confunde más seguido a las víctimas. Los psicópatas casi siempre parecen intensos y electrizantes. No se deje engañar si alguien aparenta ser inofensivo, estúpido, o parece poco convencional. Una cara angelical también puede engañar a la gente. Solo imagine como ejemplo a John Wayne Gacy en su disfraz de payaso mientras entretenía a niños. Otro ejemplo que alguien del foro de víctimas de la psicopatía mencionó, fue Bill Clinton y su conducta tontorrona pero agradable. ¿Entonces es Clinton realmente un psicópata? Muchos creen que sí. Un psicópata, fue diagnosticado como antisocial, que yo conocía usaban muy bien el disfraz de inofensivo. Todos pensaban que era muy gracioso. Yo también lo pensé, al principio. Luego, poco a poco me fui dando cuenta de que algo no andaba bien acerca de él. Al principio sus juegos aparentemente inofensivos eran encantadores, pero más tarde se volvió más bien una molestia y perturbaba nuestro ambiente de trabajo, lo que creó caos y tensión entre los empleados. He aprendido que un psicópata puede utilizar estos disfraces para satisfacer a su propósito personal secreto. Sin importar la raza, la clase social, ni la ocupación, el psicópata es sin embargo peligroso para la sociedad, porque la naturaleza de la psicopatía, implica que causa más caos en la sociedad que la mayoría de las otras enfermedades mentales, dado que el desorden involucra ante todo reacciones en contra del ambiente social que arrastran a otras personas a su red de destrucción y la desesperación y la ansiedad causada por antisociales, psicópatas, afecta trágicamente a familias y comunidades, dejando profundas cicatrices físicas y emocionales. Y Black, 5. Hay mucho sobre la personalidad del psicópata que es desconcertante e inquietante. Una de más o menos cada 25 a 30 personas son psicópatas, también conocidos como sociópatas o antisociales, el nombre correcto es psicópata. Ya que la mayoría de ellos son hombres, hice este video programa para poder, en parte, advertir a las mujeres acerca de los peligros, especialmente para mujeres conectadas a Internet, el cual creo es el medio favorito que atrae a los psicópatas. Tengo experiencia personal en este tema también. Esto se debe a que los antisociales, psicópatas, no son solo personajes en nuestros programas de entretenimiento ficticioso de la vida real. Son miembros de familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, o extraños con quienes podemos encontrarnos a diario. Black, 10. Pamela Jaime, escribe que el 30% de los hombres son sociópatas. El GFC nota que ella no está utilizando el término psicópata. Si alrededor de 3 de cada 10 hombres que pueda llegar a conocer son psicópatas, yo asumiría que es algo que no se puede tomar a la ligera. De acuerdo con estas estadísticas, eso querría decir 3 de cada 10 hombres y tal vez 1 de cada 10 mujeres. La verdad es que realmente no sabemos con exactitud cuántos individuos son psicópatas.
Sin embargo, parece haber un incremento en la prevalencia de la psicopatía y es por eso que algunos alegan que la cifra es mayor. El Dr. Black asegura que la psicopatía encabeza justo detrás de la depresión, junto con la esquizofrenia y los trastornos límite de la personalidad, lo que es un hecho asombroso. Nota del GFC. Hare dice que la psicopatía es más frecuente que la depresión, la esquizofrenia y los DPL, desórdenes de personalidad límite. Según todo lo que sabemos, muchos depresivos se vuelven esquizofrénicos, o desarrollan DPL, y esto les sucede como resultado de interacciones con los psicópatas. El psicólogo Andrew Lobarczewski dice lo mismo en su libro Ponerología política. Los psicópatas son generalmente ingeniosos y elocuentes y casi siempre con mucha labia. Pueden ser oradores divertidos y entretenidos, listos para dar una réplica rápida, y pueden contar historias inverosímiles pero convincentes y pueden ser muy eficaces para dar una buena impresión y a menudo son muy agradables y encantadores. A algunas personas, sin embargo, les parecen demasiado escurridizos y melosos, por demás obviamente falsos y superficiales. Los observadores astutos se llevan a menudo la impresión de que los psicópatas están actuando como en una obra de teatro, leyendo mecánicamente sus versos. Hare, 35. Y pueden divagar y contar historias que parecen inverosímiles a la luz de lo que se sabe de ellos. Es típico que procuren dar la impresión de estar familiarizados con la sociología, la psiquiatría, la medicina, la psicología, la filosofía, la poesía, la literatura, el arte, o el derecho. Un indicador de este rasgo es a menudo una ligera falta de preocupación a ser descubiertos. Hare, 35. Un individuo psicopático que yo conocí afirmaba tener el coeficiente intelectual de un genio y estar estudiando simultáneamente varias carreras en la universidad. Cuando descubrí que tenía el índice de inteligencia de un genio, allí es cuando todos mis problemas comenzaron, dijo. Yo le pregunté, ¿por qué? Él contestó, porque soy demasiado inteligente para mi propio bien. Al final descubrí que estas eran mentiras porque de hecho, había abandonado sus estudios en la escuela secundaria. Nota. Ser uno de los que abandonan los estudios en la escuela secundaria no significa que una persona no sea un genio. De hecho, visto y considerando el sistema educativo de los Estados Unidos, es muy probable que muchos genios sí abandonen la escuela debido a la frustración y al aburrimiento. A pesar de sus fracasos, los psicópatas tienen una visión muy narcisista y exagerada de su autoestima e importancia, un egocentrismo verdaderamente asombroso, presuntuosidad, y se ven a sí mismos como el centro del universo, como seres superiores justificados a vivir según sus propias reglas. Hare, 38. A menudo dan la impresión de ser fanfarrones descarados y arrogantes, seguros de sí mismos, obstinados, dominantes, y engreídos. Les encanta tener poder y control sobre lo demás y parecen incapaces de creer que la gente pueda tener opiniones válidas diferentes a las suyas. Parecen carismáticos o electrizantes para algunas personas. Hare, 38. Yo sé exactamente lo que Hare quiere decir cuando recuerdo a una persona que conocí, quien había sido diagnosticada. Parecía estar siempre encantando a la gente a su alrededor, aunque al final cada mujer que caía en su trampa terminaba volviéndose hostil al darse cuenta de que lo único que él había estado haciendo era engañarlas a todas simultáneamente. El psicópata es insensible, falto de remordimientos y de empatía, aunque a primera vista no parezca ser así. A menudo es excesivamente ingenioso, como un camaleón, encantador, pero no siempre, sobre todo cuando no está de buen humor. Es una persona que atrae a un círculo de admiradores alrededor suyo en cada reunión, pero más a menudo, la gente lo evita, una vez que descubren cómo es realmente. Los psicópatas terminan por lo general asociándose con otros como ellos, aunque en algunos casos no siempre se llevan tan bien. A veces se aparean con otros psicópatas y se convierten en un equipo unido, uno puede ser un hablador mientras que el otro es un hacedor, y así sucesivamente, aunque yo creo fervientemente que estos papeles son intercambiables cuando tratamos con un dúo psicopático. Hare expone que, siempre y cuando sus intereses sean complementarios, forman una pareja formidable. Hare, 65. También se ha dicho que puede ser que algunos conocidos nunca lleguen a descubrir realmente el lado verdaderamente oscuro de los psicópatas. Los psicópatas y las relaciones. Es en este terreno que el psicópata se acerca más al psicótico. A pesar de que en apariencia posee completamente su capacidad de razonar, determinada y probada por todos los medios de la psicología clínica, el psicópata demuestra una inhabilidad para comprender el significado y la significación de su comportamiento hacia los demás, y para juzgar las probables reacciones a su comportamiento. Se asombra a menudo de encontrarse con que la gente se sienta ofendida por sus hazañas. Gordon Banks.
Las mujeres histriónicas y son particularmente atraídas por y vulnerables a los hombres psicopáticos. La mujer histérica con desorden de la personalidad es propensa a enamorarse del psicópata y es capaz de corresponder en este ciclo proyectivo-introyectivo predominantemente idealizando al personaje psicopático. Su necesidad de apego y de dependencia complementa el deseo del psicópata de separación y autonomía. Ella percibe a los otros como gente capaz de darlo todo y benévola, y él como gente capaz de robarlo todo y malévola. La mujer histérica es inmune a desarrollar una sospecha sana cuando los detalles o las circunstancias no coinciden, también en lo que concierne a la falta de lógica en los pensamientos/comportamiento del psicópata, ni corroboran la versión oral del psicópata en cuanto a su historia. De la mente psicopática Orígenes, Dinámica y Tratamiento, de Psychopathic Mind, Origins, Dynamics and Treatment, de J. Rail Meloy. El verdadero peligro en cuanto a los psicópatas es que algunas mujeres en especial, tienen realmente una predisposición psicológica a encariñárseles. Incluso hasta se enamoran de ellos. Estas mujeres, generalmente de personalidad histérica o histriónica, se sienten poderosas cuando se encariñan con el psicópata, sin importar la verdad que se les haya dicho sobre él, ni lo que él mismo les haya dicho. Algunas de estas mujeres tienen la fantasía subyacente de sentir que el psicópata está bajo su control, según Meloy. Al mismo tiempo, me pregunto a menudo si son solamente las neuróticas quienes son víctimas de los psicópatas. Se debería decir que Freud es responsable de toda la acuñación de mujeres neuróticas, lo que me hace sospechar un poco. Presentaré la información, pero al mismo tiempo, no estoy totalmente de acuerdo con ella, porque pareciera que todas las mujeres, sin importar que sean o no de naturaleza neurótica, representan presas para los psicópatas. Hemos oído hablar de los casos extremos, tales como las mujeres que se enamoraron del acosador nocturno, Richard Ramírez, pero en general, usted encontrará a psicópatas en lugares absolutamente inocuos, y siempre saben identificar a una mujer vulnerable que alimente su propia imagen de grandiosidad. Por supuesto, el atractivo ayuda en estos casos. Se ha especulado que la razón por la cual muchas mujeres se enamoraron de Ramírez fue probablemente también intensificada por su bella mirada pensativa y el hecho de que podía parecer vulnerable, como un niñito, dijo una admiradora. Todavía queda por comprobar si el hecho de sentir compasión hacia un hombre hace que una mujer sea neurótica o no. Pero la verdad es que un psicópata atractivo es probablemente más peligroso que uno menos atractivo, sin excepciones. Para muchas mujeres, el encariñarse con un psicópata va más allá del mero análisis freudiano. Muchas niegan simplemente la verdad, confiando ciegamente e ignorando la realidad. Algunas, hasta cuando se les presentan fríamente los hechos concretos, seguirán todavía admitiendo que no pueden dejar de amar a su compañero psicopático, incluso después de haber sido desechadas por él. Este problema es psicosexual, mujeres que poseen ellas mismas desórdenes de la personalidad y que se obsesionan con los psicópatas, o bien las mujeres que simplemente no admiten la verdad son ignorantes frente a la situación. Puede incluso ser una combinación de todo tipo de factores. De cualquier manera, el psicópata sabe a quién elegir. Como ya lo he dicho, la información concerniente a mujeres histriónicas e histéricas como las víctimas típicas fue tomada de las ideas de Meloy, pero no parecería ser la norma. Cualquier persona puede ser engatusada y enamorada por el psicópata. Los psicópatas pueden tomárselas con todos, ya sean ricos o pobres, inteligentes o no tan brillantes. Aunque pareciera que los enfermos mentales son más susceptibles. Las ya mencionadas histriónicas, etc., así como víctimas al borde de un trastorno de la personalidad. También, intentar distinguir a un psicópata por su aspecto no es fácil, como ya lo he hecho notar. Como me dijo un estudiante de psicopatía, cambian a menudo de aspecto para no parecer amenazadores, o para crear un personaje teen fiel. Un autor célebre e investigador en psicopatía, cree que el psicópata selecciona a gente que puede ver a través de él. La aparente autoestima y la confianza en sí mismo de un matón, sociópata, es en verdad arrogancia, una creencia insostenible de invulnerabilidad agudizada por su voluntad de actuar fuera de los límites de la sociedad para asegurar su supervivencia. Los blancos, o víctimas, son gente que puede ver a través de la arrogancia y percibir la concha vacía detrás de ella, y los matones saben detectar a quienes pueden ver a través de ellos, lo que promueve la eliminación del blanco matón en línea, bully online. Esto sucede generalmente en el ambiente de trabajo, y en situaciones en las que el psicópata deja caer su máscara.
Según el autor de Les Psychopathic Mind, la mente psicopática Meloy, cuando necesita manipular a una mujer, el psicópata apunta por lo general a mujeres a menudo llamadas del tipo rubia tonta, la clase de mujer que emana inocencia, por lo general inconsciente de su propia sexualidad, de inocencia sosa, y muy seguido no demasiado inteligente. Sus personalidades están generalmente al borde de una actitud tonta o ciegamente optimista, y siempre piensan que el bien se esconde detrás del mal. No es que haya nada esencialmente malo en cuanto a la inocencia o al optimismo, pero al tratar con un psicópata, eso puede resultar siendo una mala combinación. Los psicópatas parecen sentirse particularmente atraídos por este tipo de mujer. Ella es cariñosa y lo da todo, mientras que él es cerrado y retentivo. Tienen una capacidad extraña para ver y utilizar a mujeres maternales, es decir, las que tienen una profunda necesidad de ayudar o de mimar a los demás. Hare, 149. Como lo relata Hare, un misil particular en busca de protección y amor de madre, quien tenía la reputación local de atraer a una multitud constante de visitantes del sexo femenino, parecía poseer este talento. Él no era especialmente apuesto ni muy interesante al hablarle. Pero tenía una cierta cualidad querúbica que algunas mujeres, incluyendo miembros del personal, parecían encontrarle de atractivo. Una mujer comentó que ella tenía siempre el impulso de mimarlo, otras dijeron que necesita que lo cuiden como a un hijo. Hare, 149. A los psicópatas también les gusta apegarse a mujeres de un estatus social más elevado, a una mujer que represente lo que él quisiera ser. Entonces, cuando termina con ella, puede destruirla y matar a dos pájaros de un tiro. Sin embargo, sin importar detrás de qué tipo de personalidad anden los psicópatas, todas las mujeres siguen siendo un blanco. Al igual que el narcisista, el psicópata posee una actitud arrogante, desdeñosa, y condescendiente. Sin embargo, déjeme dejar esto en claro. A menudo en la etapa inicial en la que seduce a alguien nuevo, su verdadero carácter se mantiene oculto, naturalmente. Es por eso que, cuando una mujer advierte a otra mujer que un hombre es un psicópata, su más reciente víctima no será capaz de creer en las historias malas que le cuentan sobre él. Su respuesta será: pero es tan encantador, tan amable, tan agradable, y así sucesivamente. Sí. Exactamente. Él está jugando con usted también. Los psicópatas tienen una estructura ostentosa que demanda de ellos una devaluación desdeñosa y desapegada de los demás. Gacon et al. 1992, para ocultar su envidia hacia lo que es bien percibido en la gente. Reaccionan hacia capacidades de encariñamiento percibidas o existentes en ellos con ambivalencia y a menudo con agresión. Según Meloy, la mayoría de ellos transfiere ese acoplamiento a objetos duros como por ejemplo las armas, los cuchillos, prácticas mágicas, etc. El ser ostentoso está así representado en el arma o el objeto y es una proyección de ellos mismos. Esto por supuesto es un estudio profundizado del psicópata. No todos los psicópatas tienen una colección de armas o un cuchillo o una espada favoritos, pero a muchos parecen gustarles las armas y tales símbolos de agresión y de dominación. No estoy segura de si esto es verdad en todos los casos, pero a un psicópata que conocí una vez le encantaban las espadas. Estaba obsesionado con ellas y amaba las armas de todo tipo. ¿Cómo tratar con psicópatas? Si usted deja al psicópata, espere que sea del tipo que no hace ningún ruido sino que solamente destruye su reputación esparciendo mentiras, o bien espere mucha manipulación abierta, una tentativa final para adquirir poder y control. Por ejemplo, yo dejé a un psicópata, y hasta el día de hoy, siempre que se le dé la oportunidad, él le pedirá a amigos que me adviertan de que no soy más que un bichito en su parabrisas y que él tiene la capacidad de destruirme como a un insecto. Entretanto, también ha esparcido historias falsas sobre mí a cualquiera que las escuche. ¿Por qué hace esto? Después de haber tratado con este comportamiento molesto durante casi 2 años, he llegado a una conclusión. A pesar de que no pueden realmente amar a otra persona, y de que carecen de verdaderas emociones arraigadas, los psicópatas se relacionan con los demás a través del poder y del control. Si alguien procurara realmente menospreciar, desde su punto de vista, esto es muy cierto, su poder y su control, él reaccionará de algún modo. El psicópata también dio la imagen de tener el control diciendo que me había echado de una patada, a pesar de que vivía en la casa de su madre. Más adelante, también le dijo a mi amigo que yo no había sido nada más que un experimento para él, después de que yo he perdido dinero, tiempo, y de haber sufrido profundamente a causa de sus mentiras y de su manipulación. Cuando digo sufriendo, también incluyó una depresión extrema que duró casi 2 años, ya que él no paró de atacarme durante los 2 años que siguieron al momento en que lo dejé, e incluso hasta el día de hoy.
Creo que algunos individuos son lo suficientemente fuertes como para hacerle frente al psicópata. Desafortunadamente, no toda la gente lo es, y la mayoría de los psicópatas logran dañar permanentemente a sus víctimas. Esta es la razón por la cual necesitamos definitivamente más grupos de ayuda para la gente que se ha involucrado en relaciones con psicópatas. En síntesis, la experiencia de tratar con un psicópata puede ser muy inquietante para la mayoría de la gente, sin mencionar que, cuando lo tiene usted atravesado, puede estar seguro de que será infamado falsamente, sin lugar a duda. Recientemente le pregunté a Field lo que uno puede hacer cuando se enfrenta con las mentiras de un psicópata. Field se refiere a ellos como sociópatas, y a la ausencia evidente de justicia a la hora de observar su comportamiento. La respuesta de Field fue: la lección más importante que he aprendido es que al tratar con un sociópata, las reglas normales de etiqueta no se aplican. Usted está tratando con alguien que no tiene ningún tipo de empatía, ninguna conciencia, ningún remordimiento, ni ningún sentimiento de culpa, y es un pensamiento totalmente diferente. Palabras tales como depredador y malvado son utilizadas frecuentemente. Si usted intenta tratar con psicópatas de una manera ética, quedará escandalizado. El Dr. William Higgins afirma que no se puede negociar ni hacer un trato con los psicópatas. Los psicópatas no solo negarán y lo trivializarán, sino que también evitarán contestar directamente a las preguntas que usted les haga, e incluso cuando parecen contestarle, puede estar seguro de que no es la respuesta que buscaba. Se ha dicho que incluso cuando sí le dan una respuesta directa, ellos nunca tratarán el verdadero tema, a pesar de que pueden incluso reivindicar ser honrados cuando eso los satisface. Pero no se engañe, es para esto que el psicópata desea a su víctima. Él desea avergonzarlo al mismo tiempo que lo hace encajar en sus planes. Esto se debe a que los psicópatas muestran una gran falta de preocupación por los efectos devastadores que sus acciones tienen en los demás. Muy seguido son totalmente francos sobre el asunto, afirmando tranquilamente que no sienten ningún sentimiento de culpa en absoluto, que no lamentan el dolor ni la destrucción que han causado, y que no hay razón alguna para que se preocupen. Har. 41. Por otro lado, los psicópatas pueden expresar remordimiento verbalmente, pero luego contradecirse con palabras o acciones. Har. 41. Puede que los psicópatas se disculpen o muestren remordimiento solo para salirse con la suya, pero al final usted será apuñalado por la espalda y se dará cuenta de lo superficiales que eran sus palabras. Los psicópatas parecen no poder recordar lo que han dicho o en lo que se han comprometido hace mucho tiempo. Parecen estar siempre viviendo en el presente. Es por eso que a menudo son culpables de ser grandes fabricantes de promesas que no pueden cumplir con su palabra. Una vez más será la víctima quien deberá acarrear con las consecuencias de todas las distorsiones y las vueltas del psicópata, y cuando él consigue enfadarlo lo suficiente, lo desacreditará de defectuoso, y así el psicópata logrará hacerse pasar muy seguido por la verdadera víctima. Como John Wayne Gacy dijo una vez, yo era la víctima, fui engañado desde mi niñez. Lo que sucede a menudo como consecuencia, tal y como Field lo ha indicado, es que la víctima puede reprimir su enojo durante un tiempo, pero luego, por lo general muchos meses más tarde, puede que el individuo se dé cuenta repentinamente de la verdad, y de que desde el primer momento ha sido intimidado por el psicópata. Ahí es cuando la víctima se enfada mucho de repente y se siente motivada a lograr cierta clase de justicia. Pero si intenta obtener justicia de un psicópata, sepa que será usted el que termine pagando a menos que se imponga firmemente. La experiencia lo confundirá y desconcertará aún más, y eso puede incluso tentarlo a jugar con fuego. En algunos casos, nuestra sociedad permite que la psicopatía exista porque realmente no luchamos contra los comportamientos engañosos y mentirosos. Un buen ejemplo: Bill Clinton. También son buenos para engañar a sus propios psiquiatras. Por ejemplo, dos individuos que yo conocí se jactaban de disfrutar jugando a juegos psicológicos con psiquiatras. Yo era un caso de estudio. No podían nunca darse cuenta de lo que fallaba conmigo, así que yo jugaba simplemente a juegos psicológicos con ellos, comentó uno de ellos. Él también aprendió, leyendo sobre psiquiatría y yendo a terapia, que podría simplemente echarle la culpa a otro para conseguir salir impune. Solo acuso a otro, dijo él, despreocupadamente. Cuando se le preguntó en detalle por qué odiaba tanto a su madre, él afirmaba que ella abusaba de él física, mental y emocionalmente, contestó. Porque mi madre proyecta en mí a todos los gilipollas que la abandonaron. Es por esta razón que Hart cree que la terapia vuelve peores a los psicópatas. La mayoría de ellos aprenden sobre emociones humanas a través de la psiquiatría, y les encanta atribuir sus defectos y problemas al abuso infantil. Hare. 50.
También, los antisociales, psicópatas, mismos pueden ser poco colaboradores o desagradables, complicando los esfuerzos que se hacen por estudiarlos y tratarlos. Black, 12. En cuanto a la recuperación del psicópata, a pesar del dolor que esto pueda dejar, alguna gente nunca se recupera. Según Fiel, usted aprenderá lo sencillos y a la vez cobardes que son los medios del psicópata para guardar la calma. Esa es simplemente la manera en la que el psicópata debe funcionar para mantener su propia imagen, relativamente frágil, aunque petrificada de por vida. Mientras que pocos psicópatas cometen crímenes violentos, la crueldad del psicópata promedio oscila generalmente dentro de acciones sutiles, pero sin embargo devastadoras. Exprimir a los demás como un parásito y despojarlos de sus posesiones, ahorros y dignidad. Hacer y tomar agresivamente lo que ellos desean. Descuidar vergonzosamente el bienestar físico y emocional de sus familias. Involucrarse en una serie interminable de relaciones sexuales ocasionales, impersonales y triviales. Entre otras cosas. Hart, 45. Esta es una característica mayor de su carencia de empatía. También le advertimos que el psicópata gastará mucho esfuerzo, a expensas de la víctima, en crear planes, expectativas, etc., pero que darán muy poco, o nada, a cambio. Cuando él sabe que le ha hecho algo con lo cual usted puede no llegar a conformarse, tendrá una posibilidad de escapatoria lista de antemano. La mayoría de la gente normal hace lo mismo, en un sentido general, pero el psicópata lo hace de puro egoísmo, avaricia y crueldad. No le importará herir o no sus sentimientos. Cualquiera sea la traición que él promulgue, esta última no será más disimulada una vez que se le acabe la función. Quisiera contar la experiencia de una amiga mía originaria del Japón. Ella se había estado comunicando con un hombre que vivía en San Diego desde hacía más de un año, y durante la época de su correspondencia y llamadas telefónicas, él parecía muy dulce, cariñoso y amable. Ella mencionó lo maravillosamente escritos que estaban sus emails, entre otras cosas. Llegó un momento en el que este hombre le propuso casamiento, y, para rematarla, le prometió que tenía un trabajo esperándola en la ciudad en donde él vivía, e incluso le envió una carta de la compañía con toda la información. Bueno, mi amiga le creyó y vino a los Estados Unidos para casarse con él. Durante su primera cita, ella mencionó cómo ese ya había sido el principio del fin, y cómo debería haberlo visto venir. Ella le dijo, después de que se encontraran en el aeropuerto, que necesitaba hacer una llamada telefónica, y en vez de dejarla usar su teléfono celular, él le dijo que utilizara el teléfono público. Mi amiga, no obstante ingenua, mencionó que esto contradecía a la persona que había conocido por teléfono y a través de los emails. Dijo que se había sentido un poco indignada, pero sin embargo se casó con él. A medida que fueron pasando las semanas, las cosas empeoraron. Descubrió que no había ningún trabajo, y que la carta que él le había enviado era en realidad solo el membrete de la compañía copiado en otra hoja. Es decir, que su nuevo marido había falsificado un documento para engañarla. Después, ella comenzó a recibir llamadas telefónicas de mujeres de Filipinas y Canadá diciéndole que su nuevo marido las había estado invitando, por internet, a que fueran a vivir con él. Mi amiga estaba tan enloquecida que les dijo repetidamente que él les estaba mintiendo a todas mientras que el truco más grande de todos lo estaba jugando con ella. Las mujeres no le creyeron. ¿Por qué será que las mujeres tienden a no creerle a otra mujer cuando ésta está intentando advertirles de algo? Pero finalmente mi amiga les dijo: si quieren tener la prueba que yo estoy casada con él, entonces vengan aquí y se los probaré. Finalmente se enteró a través de amigos y parientes que el señor maravilloso era un mentiroso patológico que poseía una larga historia de haber usado mujeres y de haber sido encubierto por su madre quien escondía las pistas, y, por más triste que sea decirlo, esta no era la primera persona con quien se había topado. Yo puedo decir lo mismo, y es por eso que he realizado este videoprograma, porque puedo decirle que esta gente anda rondando por ahí afuera, y no quiero que a nadie más le suceda esto o tenga que atravesar una situación como la que ha experimentado mi amiga. Mi meta es que con la granja humana, más gente, y no solamente mujeres sino también hombres, estén informados y no se conviertan en víctimas ellos también, porque es realmente una experiencia dolorosa. Entonces, ¿qué es lo esencial al tratar con los psicópatas? Evítelos. O una vez que sepa o sospeche qué son, evítelos. Cualquier contacto que vaya más lejos con un psicópata será realmente perjudicial. Una vez que ha estado implicado con algunos de ellos, como muchas personas que conozco, también aprenderá a ver las banderas rojas. Este no significa que deba volverse paranoico con respecto a la gente, solo cuidadoso.
El hecho es que a pesar de todos los estudios y las nuevas terapias, los psicópatas están diseñados para un mal comportamiento de por vida. El Dr. Leland M. Meyer escribe que la gente que tiene este desorden presenta síntomas que incluyen la mentira, la trampa, la crueldad, el comportamiento criminal, la irresponsabilidad, la carencia de remordimientos, relaciones pobres, explotación, manipulación, destructividad, irritabilidad, agresividad, y fracasos en el trabajo. Muchos no exhiben un comportamiento criminal, pero actúan antisocialmente en profesiones socialmente aceptables. El alcohol empeora el desorden, y los psicópatas son muy propensos al abuso de sustancias. Las causas son a menudo una disciplina paternal pobre, la asociación con chicos malos, y una vinculación frágil con sus padres y ayer, 75. Pero las causas también pueden ser sobre todo biológicas. Otra característica es su extraño uso de las palabras, porque no pueden distinguir entre palabras neutras y emocionales. Una vez un individuo psicopático me dijo que estaba deathly afraid of needles, le tenía terror deathly a las agujas, pero la palabra deathly significa habilidad. En vez de decir deathly afraid, mortalmente, extremadamente aterrado, dijo deathly, y nunca notó que se había equivocado. Ver el libro de Hart para más ejemplos interesantes de este fenómeno. Más extraño aún, muchos encuentran que esta falla en el lenguaje del psicópata es encantadora, y los psicópatas tienden a hablar montones, especialmente cuando exudan su encanto. La pregunta es, ¿puede usted identificar a uno antes que ellos lo atrapen? Por eso es importante estudiar si usted es de aquel tipo de personas que cae rendido a sus pies. Alguien que, en esencia, se convierte en presa al creer en ellos. Algunas personas pueden encontrar la preocupación por la psicopatía irrelevante, pero no lo es. La psicopatía causa tremendos daños en nuestra sociedad, y afecta nuestras vidas a todo nivel. Causa enfermedades y desórdenes como el PTSD, desorden de estrés postraumático. Víctimas inocentes también pierden su dinero, y estos depredadores sociales también provocan mucho daño económico a la sociedad. Todos, y especialmente las mujeres, deberían aprender a identificar la psicopatía y a estar alertas a las banderas rojas. Esto no significa tener que diagnosticar a cada persona con quien tiene una cita, pero el solo hecho de estar al tanto del desorden lo puede ayudar mucho. Fiándome en mis experiencias personales, creo sinceramente en el dicho, mejor prevenir que lamentar. Quisiera enfatizar una vez más que creo de verdad que una mujer transfiere en el psicópata lo que quiere creer, hasta llegar al punto en el que lo pinta con una luz irrealista, por lo que los psicópatas también pueden jugar con su cabeza al respecto. La mayoría de las víctimas del psicópata solo ven lo que quieren ver, al principio. Es por eso que Field dice, la ingenuidad es el peor enemigo. Muchos se aferran a creer que su amado la psicópata, tiene simplemente algunos problemas como cualquier otra persona, y no los síntomas de un desorden de la personalidad Black, 59. En el libro When Your Lover is a Liar, cuando su amante es un mentiroso, también se señala el tema de la psicopatía y la manera en que los psicópatas manipulan a las mujeres. El autor cree que lo que más entusiasma al psicópata es simplemente el ser capaz de tomarle el pelo a una mujer. En gente emocionalmente normal, no podemos entender qué tipo de entusiasmo es este, ni por qué algunos llegan a tanto para engañar a alguien. Pero como lo dice el Dr. Meyer, los psicópatas no sienten ningún remordimiento, y en realidad hasta disfrutan de su comportamiento antisocial. Meyer, 76, además, algo que creo los hace aún más peligrosos, es que pueden ser bastante encantadores y persuasivos, y que tienen un conocimiento asombroso de las necesidades y debilidades de otra gente, como lo expuesto en el texto Psychology in Action, Psicología en Acción. Hasta cuando los derechos de sus socios les son indiferentes, son a menudo capaces de inspirar sentimientos de confianza y de fe. Esto se ejemplifica mejor con un psicópata que profesa que está todo bien, mientras que le miente rotundamente en la cara con honestidad y candor aparentes, pero que luego lo acuchilla por la espalda apenas usted se da vuelta. Al final, usted los conocerá por sus frutos, por así decirlo. Se cerciorarán de hacerle saber quién es el jefe. Como una víctima contó en el libro Without Conscience y, sin conciencia y, de Hart, no podía entender cómo era posible que alguien, el psicópata que ella había conocido, hubiera logrado colarse en su vida y que después hubiera desaparecido tan fácilmente. Es así como operan. Simplemente no les importa a nadie en lo más mínimo. Excepto ellos mismos. Otra característica muy fuerte a buscar, o escuchar, es lo que el Dr. Hart llama el placer del engaño. Es como si el psicópata no tuviera ninguna necesidad ni propósito de mentir.
el placer es alcanzado simplemente al tomarle el pelo a alguien. En lo que se refiere a las adicciones y demás, dentro de los lazos más claros, se encuentra el de la psicopatía y el abuso de alcohol y otras drogas. Black, 91, aunque la mayoría de los psicópatas nunca admitirán que tienen problemas con la bebida, mismo cuando esto es obvio. Tal y como lo dijo un psicópata, yo sé cómo beber. El beber es una responsabilidad, y lo vengo haciendo desde los 12 años, así que, una vez más, ¿pueden los psicópatas cambiar? ¿Puede usted cambiarlos? No. Ellos deciden comportarse como lo hacen, aunque, hasta cierto punto, tengan realmente un desorden de personalidad. Sin embargo, el Dr. Black cree que hasta aquellos pacientes que muestran el mayor cambio, parecen incapaces de entender el grado en el cual sus acciones afectaron a aquellos que los rodeaban. Pueden seguir viviendo en el aislamiento emocional. El interés personal es un componente natural del maquillaje humano, pero es especialmente fuerte en los antisociales y deja a muchos de ellos incapaces de desarrollar una compasión total, una conciencia, y otros atributos necesarios para relaciones sociales exitosas. Black, 144. No espere un milagro en consecuencia, aunque puedan o deseen cambiar, los estudios han mostrado que en general los psicópatas no cambiarán. Así que no gaste su tiempo tratando de ayudarlos o de cambiarlos. La ayuda que usted ofrezca siempre le será pagada en su totalidad con traición. Black también cree que las víctimas pueden temer la venganza u otras consecuencias potenciales, pero salir de la situación abusiva, con un psicópata, es a menudo mejor que el tratar de sobrevivir en una relación basada en la intimidación y la violencia. Black, 185. Personalmente, también creo que es mejor no aceptar las migajas del afecto falso de un psicópata. Nadie necesita aquella clase de abuso. Si usted sigue soportando aquel abuso, le puedo asegurar que pagará por ello tanto mental como emocionalmente, por mucho tiempo. El resultado final es lo que se llama haber sido psicológicamente maltratado. Algunas personas, sintiendo que tienen que salvar a otras, codependientes, y quizás también un poco orgullosos en su necesidad de probar una opinión, a menudo terminan siendo presas de psicópatas porque se niegan a creer en la verdad. También quisiera remarcar que algunos psicópatas aparentan mostrar un conocimiento de las características de su personalidad, soy un imbécil, etc. Sin embargo, esto no significa que les importe cómo se comportan. Eligen comportarse a modo. Según Fiel, las secuelas de interactuar con estos individuos y el proceso de recuperación puede ser un proceso largo, lento y doloroso. Pero hay que recordar que si bien ha sido una víctima, un blanco, usted es solo el último en la larga fila de gente en quien él, el psicópata, manifestó su agresión. Probablemente haga esto durante toda su vida. Es triste decirlo, pero los antisociales, psicópatas, a menudo pasan los últimos años de su vida solos, a veces afligidos de remordimiento por aquello que nunca supieron que les faltaba hasta que fue demasiado tarde. Black, 89. ¿Encuentro un hecho triste? Sí. Es muy triste y encuentro muy desafortunado el hecho de que haya gente que vive sus vidas de esdir. Pero como lo mencioné antes, y no podré enfatizarlo lo suficiente. No importa cuánta lástima o compasión pueda usted tener por un individuo psicopático, no trate de salvarlo. Esto solo terminará dañándolo a usted. Como mi amigo de Japón dijo, esta gente, simplemente no le importa que lo que hacen pueda arruinar tu vida. Pueden arruinar tu vida. La lista original de Cleckley de los síntomas de un psicópata. Un encanto superficial considerable y una inteligencia promedio o por encima de la media. La ausencia de ilusiones y otros signos de pensamiento irracional, la ausencia de ansiedad u otros síntomas neuróticos. Un equilibrio considerable, tranquilidad, y facilidad de palabra. La inconstancia. Desatiende sus obligaciones sin sentido alguno de responsabilidad, en asuntos de pequeña o de gran envergadura, la falsedad y la falta de sinceridad. Un comportamiento antisocial que es inadecuadamente motivado y mal planeado, pareciendo provenir de una impulsividad inexplicable. Un comportamiento antisocial inadecuadamente motivado. Un mal juicio y problemas para aprender de las experiencias. Un egocentrismo patológico. Un autocentrismo total y la incapacidad de amar realmente y de formar lazos. Una carencia generalizada de emociones profundas y duraderas. La falta de real perspicacia, la incapacidad de verse a sí mismo como otros lo hacen. La ingratitud hacia cualquier consideración especial, de bondad o de confianza. Una conducta fantástica y objetable, después de beber y a veces aun cuando no esté bebiendo, vulgaridad, ordinariez,
Cambios rápidos de ánimo, bromas. Ningún historial de verdaderos intentos de suicidio. Una vida sexual impersonal, trivial y mal integrada. El fracaso en tener un plan de vida y en vivir de una manera ordenada, a menos que promueva la autoderrota. Y día sí, día también, el psicópata típico parecerá especialmente agradable y dará una opinión claramente positiva cuando se lo trata por primera vez. Listo y amigable en su actitud, es muy fácil hablar con él y parece tener muchos intereses genuinos. No hay absolutamente nada curioso o extraño en él, y en todo respecto tiende a personificar el concepto de una persona equilibrada y feliz. Tampoco parece estar ejercitándose artificialmente como alguien que estaría disimulando o que desea vender algo. Raramente se sentirá confundido frente a un estafador o a alguien que esté tratando de congraciarse con él con algún propósito oculto. Señales de afectación y de gentileza excesiva no le son características. Parece genuino. Muy seguido indicios de un juicio sólido y de un razonamiento sensato emergerán, y es probable que uno sienta luego de haberlo conocido que esta persona normal y agradable también posee mucho talento. Test psicométricos también lo muestran de una inteligencia superior. Más que la persona promedio, él parece haberse liberado de impedimentos sociales o emocionales, de distorsiones menores, de peculiaridades, y de sentimientos de incomodidad, tan comunes hasta en la gente más exitosa. Estas características superficiales no son universales en este grupo, pero son muy comunes y se debe conceder por supuesto que el psicópata posee algún tipo de afecto. El afecto es, quizás, un componente en la suma de reacciones de vida, aún en la entidad unicelular de protoplasma. Ciertamente en todos los mamíferos esto es obvio. Los estados relativamente insignificantes de placer, de disgusto, y de la animosidad experimentada por el psicópata ya se han mencionado. La opinión aquí mantenida es que él no consigue conocer los estados más profundos y conmovedores que componen la tragedia y el triunfo de la vida ordinaria, de la vida a nivel de las experiencias humanas importantes y la lista de puntos de Hart. 1. Mucha labia y encanto superficial, una tendencia a ser suaves, enganchadores, encantadores, hábiles, con facilidad verbal. El encanto psicopático no es en absoluto tímido, prudente, ni con miedo de decir algo. Un psicópata nunca enmudece. Por ejemplo, se han liberado de la convención social de hablar por turnos. 2. Autoestima ostentosa, una visión extremadamente alta de sus propias capacidades y de lo que valen. Seguros de sí mismos, testarudos, engreídos, jactanciosos. Los psicópatas son personas arrogantes que se creen seres superiores. 3. Necesidad de estímulos o propensión al aburrimiento, una necesidad excesiva de estímulos nuevos, emocionantes y apasionantes, corriendo así riesgos. Los psicópatas a menudo tienen una baja autodisciplina para completar tareas porque se aburren fácilmente. No consiguen conservar el mismo trabajo durante más de un cierto tiempo o, por ejemplo, no terminan tareas que consideran embotadoras o rutinarias. 4. Mentiras patológicas moderadas o altas. De forma moderada serán perspicaces, mañosos, astutos, y listos. En la forma extrema, serán engañosos, secretos, inescrupulosos, manipuladores, y deshonestos. 5. Engaño y manipulación. El uso de engaño para hacer trampa, estafar o defraudar a otros para su ganancia personal. Distinguiéndose del punto 4, en cuanto a que aquí la explotación y la crueldad insensible están presentes, reflejando una carencia de preocupación por los sentimientos y sufrimiento de sus víctimas. 6. Carencia de remordimiento o culpa, una falta de sentimientos o preocupación por las pérdidas, dolor y sufrimiento de las víctimas. Tienden a ser indiferentes, desapasionados, fríos, y faltos de empatía. Este punto es por lo general demostrado por su desdén hacia las víctimas. 7. Afecto superficial, una pobreza emocional, o una gama limitada de emociones profundas. Frialdad interpersonal, a pesar de dar señales de ser abiertamente gregarios. 8. Insensibilidad y carencia de empatía, una carencia de sentimientos hacia la gente en general. Es frío, despectivo, desconsiderado, y sin tacto. 9. Un estilo de vida parasitario, una dependencia financiera intencional, manipuladora, egoísta, y explotadora de otros, como se refleja en una carencia de motivación, en poca autodisciplina, y en la inhabilidad de asumir responsabilidades. 10. Control pobre del comportamiento, expresiones de irritabilidad, molestia, impaciencia, amenazas, agresión, y abuso verbal. Control inadecuado de su cólera y carácter. Actúa sin pensar.
11. Comportamiento sexual promiscuo: una serie de relaciones breves, superficiales, y una selección indiscriminada de compañeros sexuales. Varias relaciones mantenidas simultáneamente. Un historial de tentativas de imponerse sexualmente a otros, o una muestra de gran orgullo relatando sus proezas sexuales o conquistas. 12. Problemas conductuales tempranos: una variedad de problemas de comportamiento antes de los 13 años, incluyendo mentir, robar, hacer trampas, estar involucrado en actos de vandalismo, abusar de otros, tener una actividad sexual, prender fuegos intencionalmente, aspirar pegamento, hacer uso de alcohol, y escapar de casa. 13. Una falta de objetivos realistas y a largo plazo: una inhabilidad o fracaso permanentes en desarrollar y ejecutar planes y objetivos a largo plazo. Una existencia nómada, sin objetivo, careciendo de dirección en la vida. 14. Impulsividad: comportamientos no premeditados recurrentes y faltos de reflexión o planificación. Inhabilidad de resistir a la tentación, frustraciones, e impulsos. Una falta de reflexión sobre las consecuencias de sus acciones. Es temerario, precipitado, imprevisible, errático, e imprudente. 15. Irresponsabilidad: fracaso repetido en realizar o cumplir con obligaciones y compromisos, como por ejemplo no pagar cuentas o préstamos, realizar trabajos sin cuidado, ausentándose o llegando tarde a trabajar, dejando de cumplir con acuerdos contractuales. 16. Fracaso en aceptar la responsabilidad de sus propias acciones: fracaso en aceptar la responsabilidad de sus acciones, que se refleja en una toma conciencia baja, en la ausencia de escrúpulos, en la manipulación, la negación de su responsabilidad, y en un esfuerzo para manipular a otros a través de esta negación. 17. Muchas relaciones matrimoniales a corto plazo no se comprometen en relaciones de largo plazo, lo que se refleja en compromisos inconsistentes, informales, y no fiables, incluyendo el matrimonial. 18. Delincuencia juvenil: problemas de comportamiento entre los 13 y 18 años. Sobre todo en conductas que son delitos o que implican claramente aspectos de antagonismo, explotación, agresión, manipulación, o una insensibilidad despiadada. 19. Revocación de libertad condicionada: una revocación de un período de prueba u otra libertad condicional debido a violaciones técnicas, como por ejemplo el descuido, poco tino, o el dejar de presentarse cuando lo llaman. 20. Versatilidad criminal: una gran diversidad de tipos de ofensas criminales, sin importar si la persona ha sido detenida o condenada por su culpa, mostrando un gran orgullo al salir indemne. D. Una obsesión americana y el psicópata: An American Obsession y The Psychopath. Espero educar y advertirle a usted, el lector, sobre algunas de las señales más comunes de que la persona en cuestión, generalmente un hombre, es alguien de quien debería separarse y ir rápidamente. Cuanto más pronto detecte a una persona que le puede traer problemas, más a salvo estará. Una verificación rápida es que lo barra la ubique en la escala del gilipollas. Ahora recuerde. No todos los gilipollas o idiotas son necesariamente psicopáticos. Sin embargo, el psicópata es una forma extrema del tipo de personalidad del gilipollas. Ellos acaban de aprender a ocultarlo la mayoría del tiempo y a parecer gente agradable, encantadora. Su desarrollo está atascado